anterior habíamos estado hablando de los puntajes referidos a normas, ¿sí? La denominación norma viene de grupo normativo, ¿sí? Básicamente yo lo que hago es, para interpretar los puntajes de una persona en particular, lo que hago es compararlo en relación a, bueno, qué se ha observado en un grupo normativo, en una muestra muy grande de personas, ¿sí? Entonces yo en función de el puntaje que yo obtengo lo comparo con lo que se obtiene en ese grupo normativo y en función de eso digo si es alto o es bajo, ¿sí? En cambio, en la interpretación referida a criterios, acá la comparación no se hace con un grupo, sino con un criterio o un logro determinado, un objetivo determinado, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la diferencia? En la interpretación referida a criterios, yo primero tengo que poder delimitar un dominio de conocimiento, de habilidad, ¿sí? Tengo que poder precisar ese dominio y a partir de eso yo lo que hago es establecer un criterio que me va a permitir comparar el desempeño de una persona en relación a ese criterio, no a otra persona, ¿sí? Vamos a dar un ejemplo. Supongamos, en el campo de la psicopatología, por ejemplo, hay criterios diagnósticos, ¿sí? Entonces se dice que una persona está deprimida si cumple con una serie de criterios. Entonces se establece, por ejemplo, que tiene que tener, no sé, por ejemplo, 8 de los siguientes síntomas, ¿sí? Entonces entre los síntomas se plantea, por ejemplo, en el caso de la depresión, tristeza profunda y persistente, cambios de apetito, problemas de concentración, anedonia, que es dificultad para experimentar emociones positivas, apatía, dificultad para que me siento con poca energía, ¿sí? Ideaciones suicidas, bueno, en fin, toda una serie de criterios que puede ser que algunos pacientes depresivos tengan algunos síntomas y otros no tengan, ¿sí? Por ejemplo, hay pacientes depresivos que no tienen ideación suicida, ¿sí? O no tienen cambio en el apetito, o no tienen insomnio, y hay otros que sí. Entonces, bueno, hay ciertas variaciones. Pero se establece ciertos criterios que voy a decir, bueno, si una persona tiene alguno, X cantidad de los siguientes síntomas, entonces se le da el diagnóstico de, por ejemplo, depresión. O, por ejemplo, ansiedad generalizada, etcétera, ¿sí? Ahora, fíjense que esa estrategia es muy distinta a que viene un paciente, yo le aplico un test y me fijo si su puntaje es más alto o más bajo que el de la población general. ¿Se entiende? Eh, Acá no importa si el puntaje es más alto o más bajo, porque yo no estoy comparando con otra persona. ¿Sí? No es que si un paciente está deprimido, yo digo, sí, pero él está más deprimido que vos. Bueno, no es así la lógica, sino que yo establezco ciertos criterios y en función de eso digo si tiene o no tiene depresión. ¿Sí? Para un ejemplo, supongamos, ¿vieron los exámenes? Los exámenes que nos toman son exámenes con puntuación referida a criterios, no a normas. Es decir, la nota que ustedes saquen no depende de sus compañeros, sino que depende de si vos cumpliste determinados tipos de criterios. Por ejemplo, yo digo, bueno, por ejemplo, para el examen de psicometría, supóngase que yo digo, bueno, hay 10 preguntas y de esas 10 preguntas ustedes tienen que responder por lo menos bien 4, ¿sí? Entonces yo estoy estableciendo un criterio que si responden más de 4 preguntas, entonces yo les digo que está aprobado y si responden menos, les digo que están desaprobados, ¿sí? Entonces ese es el criterio que yo voy a definir como objetivo, como logro, de que si ustedes superen ese valor, hago una interpretación del puntaje, sino otra, ¿sí? Eh, Ahora, no es que su nota depende de sus compañeros, ¿sí? Más allá que muchas veces nosotros hacemos ese tipo de juego. Por ejemplo, que me pasaba que yo digo, sí, me saqué un 6 en el examen, pero todos mis compañeros sacaron 3. Entonces ese 6 es como que vale más, ¿se entiende? Bueno, ahí estoy haciendo una especie de interpretación referida a normas, ¿sí? Porque me estoy comparando con las otras personas. Pero en realidad, formalmente los exámenes son interpretaciones referidas a criterios. No es que tu nota es más alto o más bajo dependiendo de qué se saquen tus compañeros, ¿sí? Sino que hay un criterio y si vos lográs ese criterio obtenés cierta calificación y si no, obtenés otras, ¿sí? Entonces, fíjense que acá la interpretación se da en términos de pautas de desempeño, es decir, yo defino un dominio y digo, bueno, si una persona supera determinado valor, entonces tiene tal puntaje, si tiene debajo de tal valor, se interpreta de esta otra forma, ¿sí? La interpretación referida a criterios es más común en el campo, sobre todo de educación y de psicopatología y psicología clínica, ¿sí? Por ejemplo, vos para dar el diagnóstico de, por ejemplo, un ataque de pánico, hay una serie de criterios que tenés que cumplimentar, ¿sí? Le doy un ejemplo. Acá, este es un test que se llama el PHQ-PD,
PD viene de Panic Disorder, ¿sí? Este es un estudio que hicimos junto a un equipo de investigadores de España, porque es una prueba que se adaptó para utilizarse en España. Y esta prueba tiene una serie de preguntas, ¿sí? Donde las personas tienen que ir respondiendo sí o no. En función de si responden sí, es un 1, si responden no, es 0, ¿sí? Y entonces se hacen estas preguntas. ¿Y qué pasa? La persona tiene que tener dos preguntas acá contestadas positivamente y al menos, no recuerdo si son 4 o 5 ahora, preguntas contestadas positivamente acá, ¿sí? Entonces, si pasa esto, se obtiene un puntaje, por ejemplo, de 2 acá y al menos 5 acá, entonces decís, bueno, le corresponde el diagnóstico de, supongamos, en este caso, trastorno de pánico, ¿sí? Ahora, si no respondió, al menos 2, no tiene un puntaje de al menos 2 acá, ni un puntaje de al menos 5 acá, entonces no le corresponde el puntaje de pánico. Fíjense que no es que yo me puse a ver en función de ese valor y me puse a ver, che, ¿qué le pasa a otras personas? ¿Qué responden a otras personas? Si es más alto o es más bajo en función de lo que responden otras personas. Sino que simplemente se establecen criterios a priori y en función de esos criterios se interpreta el puntaje. Para que se den una idea, la parte más difícil, ¿cuál es? Es establecer ese criterio. Es decir, ¿qué criterio voy a usar yo? ¿Cuál es el punto de corte que voy a poner para decir si una persona tiene o no tiene depresión? Bueno, para eso hay que hacer toda una serie de investigaciones. Por ejemplo, en este caso, la investigación que se hizo consistió en, básicamente, se aplicaba el test y una serie de psicólogos clínicos entrevistaban a estos pacientes, ¿sí? El psicólogo, sin saber el puntaje del test, daba un diagnóstico, si esa persona tenía o no tenía, en este caso, trastorno de pánico, ¿sí? Entonces, después que varios psicólogos hacían un diagnóstico, ¿sí? Se fijaba cómo correlacionaba con el test, ¿sí? Entonces, esto es un análisis que no vamos a ver, que se llama curva SCORE, ¿sí? Que te permite ver diferentes puntos de corte. Fíjense, aquí dice, che, ¿qué pasa si es un punto de corte de 4 puntos? ¿Qué pasa si es un punto de corte de 5 puntos, de 6 puntos, de 7 puntos, de 8 puntos? ¿Sí? ¿Qué pasa si hubo el algoritmo? Si el algoritmo este que les decía, si tiene que tener al menos 2 puntos acá y 5 puntos en la parte de abajo. Bueno, como diferentes tipos de criterios. Y lo que se compara es algo que se llama sensibilidad y especificidad, ¿sí? Vos ves para cada punto de corte en qué medida, sensibilidad, ¿qué significa? Si la prueba detecta lo que detectaron los psicólogos, ¿sí? Es decir, si la persona al tener algo, ¿sí? Por ejemplo en este caso, al tener síntomas de pánico, la prueba lo detecta, eso es sensibilidad, ¿sí? Si por ejemplo los psicólogos dicen, esta persona tiene trastorno de pánico, pero la prueba con este punto de corte no lo detecta, entonces eso significa que la prueba es poco sensible, ¿sí? Obviamente, cuanto más alto sea el punto de corte, menos sensibilidad tiene la prueba, ¿sí? Menos probable es que detecte algo, porque le estamos exigiendo a esa persona que tenga puntaje cada vez más alto para que tenga un diagnóstico, ¿sí? Entonces, ¿qué hay que buscar? Fíjense que acá hay un porcentaje, un valor, ¿sí? Lo que hay que buscar es que la prueba tenga la mayor sensibilidad posible. Punto 79, ¿qué significa? Si vamos con este, que es el algoritmo o la pregunta de screening. Punto 83, ¿qué significa? Que a aquellos pacientes que el psicólogo dijo que tenía un ataque de pánico, ¿sí? Un trastorno de pánico, la prueba detectó al 83% de esos pacientes cuando usa este algoritmo, este punto de corte en particular, ¿sí? O por ejemplo, suponete acá, si yo usara el algoritmo, el punto de corte de 8, la sensibilidad es de punto 60, es decir, detecta al 60% de las personas que tiene trastorno de pánico, ¿sí? Pero hay un 40% de personas que tienen trastorno de pánico y que con este punto de corte yo no las detecto, ¿sí? Esos son estudios de sensibilidad. Los estudios de sensibilidad básicamente se hacen a partir de estos análisis que no vienen al caso, pero lo que yo quiero que ustedes entiendan simplemente que cruza lo que dijo en este caso el psicólogo clínico con lo que dice la prueba, ¿sí? Entonces la idea es que la prueba sea lo más parecida a una evaluación, en este caso, que haría un psicólogo clínico durante un periodo prolongado de tiempo, ¿sí? Imagínense que el psicólogo clínico capaz está una hora y media haciendo una entrevista a un paciente. Bueno, la idea es que si la prueba con ciertos puntos de corte puede detectar más o menos con la misma sensibilidad
que un psicólogo clínico en un alto porcentaje de los pacientes. Entonces eso está muy bueno, porque hay veces que, por ejemplo, lo que pasa acá ¿por qué se estaba haciendo este estudio en España? Porque hay veces que en el sistema público hay muchos pacientes y por ahí los psicólogos no tienen tiempo de atender a todos los pacientes, ¿sí? O de detectar rápidamente a personas que quizás están experimentando un trastorno y no se los detecta. De hecho, en atención primaria de salud se observaba que había un alto porcentaje de pacientes que pasaba por la atención primaria de salud, que quizás iba a hacer una consulta de otra cosa, que tenía un trastorno psicológico y que nadie se lo podía detectar porque por ahí no tenían tiempo de hacer una entrevista o no tenían tiempo de pasar desapercibido. Entonces, con esta prueba, que es una prueba, fíjense que es muy breve, si yo puedo detectar, esto es una prueba de screening, una prueba de detección, si yo puedo detectar que hay pacientes con riesgo de estar experimentando algún tipo de trastorno y tengo un buen índice de detección, ¿sí? Semejante al que haría un psicólogo clínico, entonces esta es una herramienta muy útil para detectar y brindar servicios de atención psicológica, por ejemplo, en este caso en el ámbito de la atención primaria de la salud, ¿sí? Entonces fíjense que usando este algoritmo que nosotros vimos este punto de corte, se detectaba el 83% de los pacientes. Eso era sensibilidad. Y la especificidad es en qué medida la prueba descarta adecuadamente pacientes que no tienen ese trastorno, ¿sí? Porque puede ocurrir algo que llaman falsos positivos. Falsos positivos es que la prueba dice que tenés algo y en realidad no tiene ese trastorno, ¿sí? La especificidad hace referencia a que no tiene ese factor de falso positivo. O sea, que la prueba detecta no solamente el que tiene, sino que detecta al que no tiene determinado trastorno, ¿sí? Entonces, de ese conjunto de pacientes que los psicólogos clínicos estaban entrevistando, había algunos pacientes que tenía y la idea es ver si la prueba podía detectar esos pacientes, ¿sí? Y había un conjunto de pacientes que los psicólogos decían, no, esta persona no tiene nada, y la idea es que la prueba también puede detectar a esas personas que no tienen nada, porque yo puedo agarrar y decir, bueno, todos tienen, y voy a tener una sensibilidad de 100%, le voy a acertar a todos. Pero la idea no es que yo detecte a todo el mundo, ¿sí? Mejor dicho, que yo diagnostique a todo el mundo, sino que detecte solamente las personas que tienen en este caso un trastorno de pánico, y descarte a las personas que no tienen trastorno de pánico. Entonces, para eso, ese es el otro coeficiente que tengo que ver, que es de especificidad, ¿sí? Entonces, fíjense qué significa esto. Por ejemplo, este coeficiente, si yo uso un punto de corte de 0.7, ¿sí? Por ejemplo, tengo una sensibilidad de 0.80, una especificidad de 0.80. ¿Qué significa? Que detecto adecuadamente al 80% de los pacientes que no tienen nada, ¿sí? Es decir, que yo digo adecuadamente en función de este puntaje que el paciente no tiene trastorno de pánico y efectivamente no tiene trastorno de pánico, ¿sí? Entonces, eso es la sensibilidad y especificidad. Estos dos coeficientes yo los voy a ir analizando para definir cuál es el punto de corte más adecuado, porque yo tengo que buscar un punto de corte, ¿sí? Un criterio que me permita maximizar la sensibilidad, pero también maximizar la especificidad. Es decir, yo no quiero una prueba que diagnostique a todo el mundo, incluso las personas que no tienen nada, como que tienen pánico, ¿sí? Pero tampoco quiero una prueba que me diagnostique, que pueda descartar personas que no tienen pánico, pero corriendo el riesgo que también descarte personas que tienen pánico y que la prueba diga que no lo tienen. ¿Se entiende? Entonces yo lo que tengo que tratar de buscar es la menor cantidad de falsos positivos y falsos negativos, ¿sí? Falsos positivos es que la prueba diga que tiene algo y en realidad no tiene nada, y falsos negativos es que la prueba diga que no tiene nada y en realidad sí tiene algo, ¿sí? Entonces, la especificidad y la sensibilidad básicamente lo que me están indicando es la asertividad de la prueba, es decir, cuán de algún modo segura es en minimizar los falsos positivos, ¿sí? Los falsos y los falsos negativos. ¿Estamos? Esto no lo vamos a ver en profundidad en el examen, esto que estamos hablando de sensibilidad y especificidad, pero sí es importante que entiendan que cuando uno dice esta prueba, si usa un punto de corte de 8, si usa un punto de corte de 7, si usa un punto de corte de lo que sea, ¿sí? No es algo aleatorio, no es algo intuitivo, no es algo que simplemente nos pusimos de acuerdo entre dos psicólogos y dijimos, bueno, este es el punto de corte. No, hay que hacer toda una serie de estudios para decir por qué usamos ese punto de corte y no otro, ¿sí? Entonces, ¿para qué se usa la interpretación referida a criterios? Bueno, principalmente se utiliza, como les decía, en el ámbito clínico y en el ámbito educativo, porque en el ámbito educativo también pasa algo parecido. Yo lo que apunto a medir no es cuánto sabe una persona en comparación a otras personas. Lo que me interesa es saber cuánto sabe una persona en relación a un dominio, ¿sí?
Entonces, el examen de psicometría no es que la nota que ustedes saquen va a depender de qué nota saquen sus compañeros, ¿sí? A mí en lo personal no me interesa si ustedes saben más o menos que sus compañeros. A mí lo que me interesa, o lo que yo tengo que garantizar de alguna manera, es que las personas que aprueben la materia son personas que tienen ciertos conocimientos de psicometría, ciertos conocimientos que se consideran básicos, y que si no saben esos conocimientos de psicometría, no se puede acreditar la materia como aprobada, ¿sí? Deben recursar la materia hasta que acrediten que pueden dominar ciertos contenidos básicos de psicometría, ¿sí? Entonces, esa es una interpretación referida a criterio. Y en el ámbito clínico pasa lo mismo. Generalmente cuando se detecta que un paciente tiene determinado tipo de sintomatología o determinado tipo de trastorno, el objetivo en realidad son algunos criterios como para decir, bueno, a ver, generalmente las personas que ya tienen este nivel de sintomatología ya tienen una afectación en su salud mental y es importante darle algún tipo de apoyo, ¿sí? La idea es diciendo qué es lo que se busca entonces cuando se utiliza esta prueba, por ejemplo, en atención primaria de la salud, diciendo que cualquier persona que pase por el sistema sanitario de salud, ¿sí? Debemos garantizar que si tiene alguna de estas sintomatologías, tenemos que ofrecerle ayuda, no puede pasar desapercibido, ¿sí? Entonces, este es el criterio que pusimos para evaluar, en este caso, la salud mental de un paciente, ¿sí? Entonces, esos son los criterios. No nos interesa saber si tiene más o menos que otras personas, nos interesa garantizar, por ejemplo, en el caso de la psicología clínica, criterios de calidad de vida, decir, che, en general, las personas que ya superan determinado nivel de sintomatología suelen tener deteriorada su calidad de vida, su salud mental, entonces es importante ayudarlos. O cuando me interesa acreditar que, por ejemplo, la persona ha logrado algún tipo de aprendizaje que domina ciertos contenidos, ciertos conocimientos, y yo establezco un criterio mínimo diciendo, bueno, a partir de esto puedo acreditar que la persona sabe o no sabe sobre determinado tipo de tema, ¿sí? Entonces, generalmente la interpretación referida a criterios se usa sobre todo en el ámbito clínico y en el ámbito educacional, ¿sí? Simplemente para cerrar, ¿cuándo se usa interpretación referida a normas y criterios? Diferencias, bueno, en fin, una tabla de síntesis, ¿sí? Generalmente, criterios, como dijimos, lo que se utiliza sobre todo para evaluar destrezas o dominios específicos, y se usa mucho en el contexto de aprendizaje y en el contexto clínico, ¿sí? Donde me interesa ver los cambios de una persona en relación a un criterio, ¿sí? A un dominio. En cambio, en interpretación referida a normas, lo que más me interesa, generalmente cuando yo aplico eso, es comparar una persona en relación a un grupo, ¿sí? Por ejemplo, si yo quiero hacer estudios de selección de personal, ¿sí? Entonces quiero saber si una persona tiene un nivel alto o bajo, o también variables donde no es difícil establecer un criterio claro, ¿sí? Suponete, no sé, extroversión. Una persona es extrovertida. ¿Qué criterio puedo decir para saber si es muy o poco extrovertida? Y bueno, un criterio es compararlo con otras personas, ¿sí? Entonces, puedo en relación a otras personas tener un nivel de extroversión alto, ¿sí? Tener un nivel de extroversión más bajo, ¿sí? Entonces, bueno, es otra forma de interpretación que es válida. Pero sobre todo en contexto de selección de personal, etcétera, por ejemplo, se puede utilizar interpretación referida a normas, o cuando vos querés hacer un diagnóstico sobre alguna variable y por ahí no hay forma de poder definir bien el dominio y establecer criterios claros, entonces, bueno, apelás a usar un grupo normativo, ¿sí? La gran diferencia sobre todo tiene que ver con que la interpretación referida a normas usa grupos de referencia, en cambio la interpretación referida a criterios se basa en criterios de desempeño en relación a un dominio particular, ¿sí? Así que, bueno, la utilización o una o de otra, ¿de qué va a depender? Y de cuál es el uso que le quiero dar a la prueba. Y esta es una aclaración importante, porque no es que hay pruebas de normas y pruebas referidas a criterios, son interpretaciones. Es decir, una misma prueba puede ser que yo le dé una interpretación referida a normas o una interpretación referida a criterios. Que utilice un método u otro va a depender sobre todo del objetivo, ¿sí? Del objetivo de la medición que yo esté haciendo. Entonces, no es que hay uno que es mejor que el otro, sino que para cada caso puede ser más conveniente uno o puede ser más conveniente otro, ¿sí? Bueno, esto sería todo con la unidad de interpretación referida a normas y criterios, interpretación referida a puntuaciones.
Espero que les haya sido de utilidad. Es un contenido que no es muy simple, pero es importante, sobre todo para interpretación referida a normas, que hagan un repaso de lo que es la parte de psicoestadística, puntuaciones set y percentiles, porque eso también le va a familiarizar un poquitito más la comprensión de estos contenidos. Así que bueno, espero que haya sido de utilidad y nos estaremos viendo próximamente para una nueva unidad de la materia técnicas psicométricas.